Vamos a empezar a hablar un poquito del cincelado, de las herramientas, de las distintas formas de cincelar, porque son muchas las formas de cincelar, y todo se combina dependiendo de las herramientas, el material, la forma de cincelar y la base donde se trabaja. Voy a empezar haciendo algo muy simple. Acá preparé plastilina para que vean, y quiero que vean la diferencia de lo que es el cincelado con otras formas de trabajar. Si nosotros comprendemos esto, vamos avanzando en la técnica del cincelado. Cuando nosotros grabamos, tomamos el buril y quitamos material. Hacemos un surco, pero ese surco está vaciado porque sacamos material. Cuando nosotros cincelamos, golpeamos y desplazamos este material. Acá es plastilina, imaginemos que es metal. Entonces yo cuando voy a cincelar, voy a ir golpeando, tac, 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 tac. Y este material que tomó profundidad, a los costados se va a desplazar. O sea que todo ese material se tiene que desplazar. Si yo lo veo de costado, la línea que yo hice como si estuviera grabando, quedó una línea profunda. En cambio, en el cincelado desplazó material para los costados. ¿Por qué? Porque la base estaba dura. No tenía para dónde escapar el material o el metal. Entonces escapa para los costados. Esto es lo primero que tenemos que entender con el cincelado. Cuando nosotros cincelamos, tenemos que arrastrar el material hacia un lado. Usando distintas herramientas y golpeando de distintas formas, podemos llevar el material hacia abajo, hacia los costados, o también darle volumen. Acá, por ejemplo, si yo tomara que esto es una base de metal, el metal va a quedar comprimido y va a buscar para los costados. Si yo la base, por ejemplo esta chapa, no la tengo apoyada en una base, pero la tengo apoyada sobre algo blando, cuando yo golpee, esa forma va a transmitirse para abajo, porque va a ceder. Entonces voy a lograr, en este caso, volumen, si lo pongo así, o si no, profundidad. Por eso también, cuando uno trabaja con el cincelado, varía, depende a el metal que esté trabajando, a la base donde esté trabajando, la herramienta donde esté trabajando y, por supuesto, la técnica que use. En esta tabla escribí material de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Son 4 puntos muy importantes en el cincelado. El material de trabajo me refiero al metal donde voy a trabajar, que puede ser cobre, plata, bronce, latón, alpaca, oro. Este metal varía dependiendo el metal o la aleación que sea en dureza, pero también varía en espesor. El espesor también le da más dureza. Yo no es lo mismo cincelar una chapa de 0,8 a cincelar una chapa de 1,5. Voy a trabajar de distinta forma. Entonces es muy importante saber qué material voy a trabajar y cómo lo voy a trabajar. Por ejemplo, si yo tengo una chapa de cobre, sé que va a ser igual de blanda que una chapa de plata 925. Ahora, si yo voy a cincelar una chapa de alpaca o una chapa de bronce, va a ser mucho más dura, por la aleación, por lo que es. Entonces, ya cambia la forma que yo voy a cincelar, la fuerza, el cincel que voy a usar. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero les voy diciendo que vayan prestando atención en estas cosas. La base que voy a trabajar, la base de trabajo. La base de trabajo es el material donde voy a trabajar. Si es lacre, porque sabemos que hay muchos tipos de lacre. Podemos tener un lacre duro, un lacre más elástico, más gomoso, que cede más fácil. Podemos cincelar sobre un TAS, sobre un pedazo de hierro, que eso nos va a producir más resistencia. Todos esos tipos de cincelado, es más, hasta podemos cincelar arriba de un plomo, que cede mucho más. Todo eso, esa materia donde trabajamos, la base, nos va a también dar distintas formas de trabajar. Si yo estoy con una chapa de, ¿qué le puedo decir? Una chapa muy fina de alpaca de 0,6 y voy a cincelar
sobre un lacre duro, voy a tener una resistencia, voy a tener que cincelar de una forma. Ahora, si yo, además de esa resistencia, si lo hago mal o lo hago con un cincel que está muy afilado, puedo llegar a cortar la chapa. Ahora, si yo lo hago sobre un lacre que es más gomoso, más elástico, esa chapa de 0,6 va a ceder un poquito más. También cambia si la chapa está recocida, si si la recocí para sacarle esa dureza, para acomodar los átomos con calor y poder trabajar, que se ablande, también es importante. La forma de trabajo. Todos saben que hay muchas formas de cincelar. Uno puede cincelar una chapa cincelando a flor de agua, como se dice, utilizando cinceles para marcar y solo marcar la superficie de la chapa. Puede cincelar bajando un fondo, dando volumen, bajando el fondo. Puede embutir una pieza para darle volumen y después modelarla de arriba. Puede agarrar una pieza y soldarle un aplique arriba, o sea, darle volumen a la pieza, soldando otro pedazo de metal arriba, que puede ser hasta de otro material. De esa forma se pueden trabajar. Hay muchas más todavía, pero bueno, me voy a las básicas. Todas esas formas también se combinan para armar todo esto y para saber cómo trabajar en el cincelado. Y después, final, las herramientas. La forma de los cinceles. Tenemos cinceles que pueden ser el mismo cincel, pero estar más afilado. Ahora, tengo el mismo cincel, ¿ven? Este es un cincel, un uñete o una uñeta, como le quieran decir. ¿Ven? Que tiene más filo todavía. Está más levantado. Si yo lo pongo de costado, fíjense que se puede ver que uno tiene mucho más filo que el otro. Y son la misma medida. Estos dos son la misma medida. ¿Qué pasa? Este va a cortar mucho. Este va a trazar, va a desplazar material, pero no va a cortar tanto en profundidad. Si yo tengo que usar una chapa muy fina, este no lo podría usar, porque cortaría toda la chapa además de marcarla. En cambio, usaría este. Ahora, si yo quiero hacer un cincelado liviano, flor de agua con una chapa gruesa, ya usaría el que tiene más filo. Lo mismo pasa en los recercadores. Acá tenemos dos recercadores también, ven, similares en tamaño, pero si uno los pone así de costado, fíjense en la diferencia que hay en esa formita de arriba. Por eso también cambia mucho el cincel que yo use. Cuando tengo que cincelar, si también puedo ser un tiralíneas bombé, puede ser no tan bombé, puede ser más superficial, apenitas arriba, porque no voy a golpear tanto ni profundizar tanto el golpe, o puede ser mucho más bombé. Ven que este está más marcado. ¿Por qué? Porque voy a marcar algo más profundo en el mismo golpe. Eso como los cinceles, una pequeña, algo rápido como para que vean la diferencia que hay en los cinceles. Después tenemos también el peso de las macetas. Tenemos las macetas o martillos de cincelar, como quieran llamarlo. ¿Ven? Tenemos distintas formas, todas, por supuesto, su base amplia, pero tenemos distintos pesos. Esto no tiene nada que ver con las formas, ¿ven? Puede ser así, puede ser así, no va a cambiar. Lo que sí cambia es el peso. Si yo tengo que cincelar, esta maceta es mucho más pesada. Estas son más livianas, estas rondan los 100, 110 gramos. Esta es mucho más pesada, esta ya está por los 130, 140 gramos. Son más pesadas y golpean más fuerte. Si yo tengo que hacer, por supuesto que hay más chiquitas, yo más chicas no uso. Esta es la más liviana que tengo, que debe andar cerca de los 100 gramos. Cuando yo tengo que cincelar cosas livianitas, voy a utilizar esta por el peso. Si yo utilizo una maceta o un martillo muy pesado para algo que tengo que trazar, que tengo que marcar, que tengo que ser leve, va a ser medio difícil, porque el peso mismo de la maceta es el que me va a dar el empuje en el trazado, en el marcado. En cambio, si yo tengo que embutir o marcar algo más fuerte, profundizar, bajar superficie, y estoy con una chapa que es bastante gruesa,
puedo usar tranquilamente esta, porque necesito fuerza, necesito en el mismo impacto dar con mucha más fuerza. ¿Tá? Entonces, ahora sí viene lo más importante. Todo esto, estos cuatro puntos que les remarcaba, estos 4 puntos se combinan. O sea, yo puedo tener esto y esto para saber cómo voy a trabajar, esto y esto también, o así. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo la superficie de metal, la que voy a trabajar es alpaca, y tengo que usar cinceles, por ejemplo, acá, más anchos, más filosos, porque la superficie es muy ancha y necesito trazar y marcar, y como el metal es muy duro, puedo trabajar. El metal está muy duro porque no está recocido y no lo puedo recocer, tengo que trabajar así. Bueno, son cosas que tengo que combinar. La base donde voy a trabajar, si yo voy a cincelar sobre una base de hierro, entonces ahí sí tengo que combinar y ver qué maceta uso, o sea, qué martillo uso, qué cincel uso para poder darle forma. Y a su vez también combinar qué metal es el que estoy cincelando, porque no es lo mismo cincelar un pedazo de cobre de 1,5 a un pedazo de alpaca de 1,5. Todas estas cosas se combinan y es lo que ustedes tienen que ir entendiendo para ir mejorando en su cincelado. Vamos a ir viendo ahora las distintas formas de cincelar. Antes de mostrarles distintos tipos de cincelado y distintas técnicas, voy a explicarles algo también muy importante. Como les decía, la forma de cincelar, cómo trabaja el metal, cómo responde el metal que trabajamos. Como les decía, en el primer punto, en la pieza que vamos a usar, cambia también mucho dependiendo de lo que vamos a hacer sobre esa pieza. A ver, acá de vuelta volvemos con la plastilina. Yo cuando cincelo voy a empujar material. Acá lo estoy arrastrando, pero en realidad es que voy a ir empujando, voy a ir golpeando y ese material se va bajando. Entonces, ¿qué pasa? Ese metal, yo voy a hacer acá, voy a dibujar acá un cortecito. Tengo acá una pieza de chapa. Si la miro, si la corto, tengo esto marcado. Acá fue donde golpeé, donde empujé el material para abajo. Como les dije antes, al bajar y tener una base dura acá, esto se va a desplazar un poquito, se va a levantar. Entonces yo puedo utilizar esto para también dar volumen. Al bajar acá no solo di volumen de esta superficie, sino también levanté esto. Si yo quiero hacer un trabajo y darle volumen a una parte, a la otra no, bueno, lo que puedo hacer es después volver a cincelar acá y bajar esto. Ahora, tengo que entender que como todo metal, cuando yo lo aprieto o lo trabajo o lo forjo, comprimo los átomos y esto toma dureza. Esta parte que se achicó, que quedó más finita, se endureció, está más dura. Esto recuérdenlo porque más adelante lo voy a retomar. Recuerden que acá al comprimir el metal se endureció. Si yo no lo recoso sigue estando duro. Esto va a estar más blando porque no está comprimido, solo se desplazó. Entonces puedo bajar acá, puedo trabajar, dar volumen, dar forma, trabajar en esta parte. Y así voy logrando distintas alturas. Ven, por ejemplo, en esta pulsera que cincelé, yo hice el video de esta pulsera. Esta pulsera es una pulsera de chapa más o menos de 1,5. Es de cobre, es un metal blando en sí, pero no lo recosí y mientras cincelaba lo que hice fue bajar. Primero, por supuesto, tracé, marqué todo el dibujo, bajé el fondo que me logró dar un poquito de volumen. Di la textura, tiré, alineé, le di forma a las hojas y a las flores y después retoqué algunos detalles como para que se moviera y tuviera un poquito más de vida lo que es los pétalos.
Esto viene a ser lo que les mostré recién. Comprimí, di volumen y después retoqué. ¿Tá? Esto es cuando uno tiene una pieza y la tiene que bajar para poder trabajar. Es una forma de cincelar. Cuando uno trabaja este tipo de piezas que son muy rígidas, ven que de atrás ni siquiera apenas se marcó, porque siempre se cinceló sobre un tas de hierro, entonces no se deformó de abajo. Hay piezas que uno tiene que trabajarlas así para mantenerla y darle un poquito de volumen. Otra forma también de trabajar esas piezas es dando volumen, soldando una chapa sobre esa. ¿Ven? Esta es muy similar, el cincelado, pero en este caso lo que hice fue soldar una pieza, un sobrepuesto, y después lo cincelé. El fondo ya estaba texturado, se puede texturar también el fondo, pero acá el volumen se lo doy aplicando, sobreponiendo una chapa arriba de otra. La sueldo y después la cincelo. Es otra forma de dar volumen. En este caso, al soldar, lo único que tengo que hacer es modelar un poquito, porque las hojas tienen forma, no tengo problemas, porque no hay dureza, no es al bajar se endureció la otra parte, no tengo que recocer, no tengo que ablandar el metal, puedo seguir trabajando, ya al soldarlo se recose el metal y le doy volumen bajando las partes que tengo sobrepuesto. Esto es una forma también de trabajar. Después teníamos el cincelado flor de agua, como les dije al principio, ven, este es apenas, si yo lo pongo así de costado, sigue teniendo la misma forma la chapa. Lo único que hice fue trazar con los cinceles. Esta chapa es de 0,7, o sea que es una chapa bastante fina. No puedo usar cinceles muy afilados porque puedo excederme y marcar más de lo que debo. Y no puedo usar tampoco una maceta muy pesada. Por ejemplo, en este caso tendría que haber usado la de 100, 110 gramos, no más de eso. Porque si no, me excedo y lo único que logro es deformar la chapa. Se puede hundir demasiado, se puede bajar, se puede doblar y tendría que estar golpeando de vuelta para enderezarla. Acá el pequeño volumen que tiene es solo del cincelado. El mismo cincel al golpear y marcar en algunas partes logra dar volumen. Se puede hacer más superficial utilizando golpes más simples y cincelando sobre un tas también. Eso es otra forma. Esta parte también es similar. Este está cincelado, pero en este caso también retiré material. Por ejemplo, yo cuando saqué material logré poder modelar más. ¿Por qué? Porque esta chapa era de 2 milímetros. Fíjense en cómo se afinó de tantos golpes que le di. Pero a su vez también quité material con un buril. También se puede quitar con un descarnador, que se le dice que es un cincel afilado. Yo porque para mí es más práctico utilizar el buril. Vengo de la escuela del grabado, así que para mí es más fácil agarrar un buril y quitar material con el buril. Pero el que se dedica a cincelado también puede usar un cincel que está más afilado e ir golpeando de costado. Una vez que se quitó material, se empieza a modelar con otro cincel plano para darle la forma que uno quiere. Modelar la forma, darle vida. Esta es otra técnica, porque si yo quiero golpear esto sin quitar material, lo más probable es que todo ese material se expanda, como pasa acá. Cuando yo golpeo acá, se va para todos lados. Y esto quedaría una tortilla toda desparramada. Sería muy difícil controlarla. Entonces siempre, en este caso, tengo que sacar material. Los 3 cincelados que les mostré, los cincelé sobre un tas de hierro. ¿Por qué? Porque necesitaba resistencia de abajo para que no se deforme la pieza. ¿Tá? La pieza tiene que quedar plana de abajo y la forma de arriba. Si yo lo hago sobre el lacre, por más duro que sea el lacre, se va a deformar porque el lacre cede un poco más. ¿Tá? Ahí está la combinación. Ahí está la combinación de lo que son los materiales y las herramientas que ustedes tienen que ir combinando dependiendo del trabajo que hagan. ¿Tá?
Otra forma de dar volumen es, yo tengo, acá les voy a mostrar, voy a bajar un poquito más, ahí está. Les voy a mostrar, yo tengo una pieza que es cerrada, que puede ser, en este caso, un jarro, un mate. ¿Tá? Lo lleno de lacre. Acá lo lleno de lacre. Ese lacre es un lacre blando, porque si yo pusiera un lacre duro, esta pieza haría mayor resistencia. No es lo mismo pegar una pieza en una pileta, yo tengo una pileta, una torta así, y pego la pieza arriba de ese lacre. Yo voy a golpear ahí y el lacre va a ceder para los costados, porque está contenido en una pileta, en una bocha de trabajo. El lacre va a ir cediendo, se va a ir levantando, ustedes van a ver que la pieza se va a ir hundiendo, porque el lacre se va desplazando. Pero cuando yo tengo una pieza que es cerrada, puede ser la vaina de un cuchillo, puede ser un mate, y lo lleno de lacre, este material, este lacre, está contenido acá. O sea que yo todo lo que golpee va a repercutir en otro lado. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, si yo le pego unos golpes acá, el espacio del lacre que va a bajar se va a ir levantando en otro lado, porque necesita expandirse. Por eso, esto también es una técnica que se utiliza. Si yo voy a cincelar y necesito dar volumen, puedo utilizar esa técnica para ir bajando el fondo y a su vez ir levantando el resto. Pero no es que yo lo voy a ir a empujar de atrás. El mismo lacre va a sustituir ese empuje. ¿Por qué? Porque no tiene escapatoria y lo va a ir levantando. ¿Se entiende? A ver, acá les voy a mostrar este mate. A ver. Este mate lo cincelé. Estaba todo lleno de lacre y lo que hice acá fue bajar. Si ustedes lo miran de costado, miren los costados. Si ustedes lo ven, yo lo voy girando, no perdió la forma. Yo lo único que hice fue bajar en partes. Escaloné las profundidades. Empecé bajando, digamos, las imágenes las dejé sin tocar y fui bajando en partes. Eso logró darme volumen acá. Fui escalonando suavemente, el lacre que contenía se iba moviendo y así iba logrando volumen. ¿Ven? Voy logrando volumen. Si ustedes lo ven siempre acá al costado, se va a notar que la forma del mate no se perdió. No es que yo perdí la forma del mate. El mate original era esto. Lo que hice al bajar suavemente, con cuidado, porque el lacre era muy elástico, fui logrando volumen. Bajé en partes y en partes no. Y después texturé. Lo que ustedes ven texturado es todas las partes que yo fui dando forma una vez que logré volumen. Pero ese volumen es pequeño, es apenitas, es algo leve, lo suficientemente leve como para que yo pueda trabajar y darle forma. Es en parte un pequeño engaño visual, pero me permite trabajar. Si yo le diera mucho volumen a esto, deformaría la pieza, ya perdería el sentido de mate, de la forma de mate perita que tiene. ¿Tá? Entonces lo golpeé muy poco. Ahora, vamos al caso de lo que les decía hace un rato. En este caso también es una vaina cerrada que está llena de lacre, con un lacre blando, y también golpeé toda la profundidad, di toda la profundidad para lograr el volumen. Ahora, lo loco de esto, es que les dije al principio, es que el metal tiene que salir para un lado. O sea, el mismo lacre va a empujar el metal porque este espacio está cerrado. Para abajo no puede ir porque tengo un espesor de chapa. Para arriba sí, porque estoy empujando y dándole forma, empujando para los costados. Sí, bajo con cinceles planos. Todo esto lo bajé todo con un cincel plano. Lo primero que hice fue bajar todo el fondo, la imagen, la marqué, la tracé y después bajé todo el fondo.
Una vez que bajé el fondo, empecé a trabajar y fui escalonando el trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo dos partes que tienen que tener mucho volumen. Una es la cabeza del caballo, que es lo primero que sobresale de esto, que en realidad es la trompa del caballo lo que más sobresale, y después el cuerpo y la cabeza de Güemes. Acá, al golpear el fondo, ya tomé un volumen. Al golpear el cuerpo del caballo, tomé otro volumen. Y después el cuerpo de Güemes, logré otro volumen. Ahora, yo les voy a mostrar esta pieza de costado y ustedes van a ver que la pieza, sobre todo en la cabeza del caballo, en la trompa, sobresalió más que el volumen original que tenía la vaina. Y van a ver si se puede llegar a ver. Yo lo pongo ahí de costado. Observen, si yo trazo una línea de la vaina, se puede ver ahí. Fíjense que la trompa del caballo salió más. ¿Y cómo puede ser eso? Si yo de adentro no lo golpeé. Nunca vacié la vaina esta. Nunca la golpeé de adentro para darle volumen. No golpeé del reverso para darle volumen. ¿Y por qué es esto? Esto es por lo que les dije hace un rato de esto. Que les dije que ya iban a verlo. Bueno, cuando yo golpeé, bajé todo esto. ¿Qué pasó? Como les dije, esta parte se endureció. Acá hay lacre comprimido. Y esta parte del metal, o sea, el lacre comprimido está acá, perdón. Esto es parte del metal. Esta parte del metal se endureció por apretarlo, por trabajarlo, endurecerlo, por trabajo. Entonces, estos metales, esta parte que todavía no la trabajé, quedó blanda. El lacre, al acá estar duro y comprimido, se desplaza para las partes blandas. Entonces, además de seguir empujando acá, lo va levantando. Y así logré levantar la trompa del caballo. También juega un poquito la forma como que golpeé. Fui golpeando de costado para arrastrar el material, para llevar tanto el lacre como el metal para arriba. Esto, ¿cómo lo logro? Y lo logro porque es plata, porque abajo, en donde contenía, en ese espacio cerrado, contenía un lacre blando, elástico, y le iba dando calor para que se ablandara ese lacre. Entonces el lacre empujaba el metal hacia arriba. Es loco, pero está bueno entenderlo eso, porque te puede ayudar a hacer otros trabajos. Por eso les digo que a veces es necesario comprender la técnica del cincelado. Otra forma de cincelar es embutiendo. Yo logro volumen, les mostré cómo lograr volumen soldando una pieza, bajando el fondo, pero otra forma de cincelar es empujando de atrás. Marco la pieza del frente, la doy vuelta, la vuelvo a pegar sobre el lacre. Bueno, acá ni siquiera les pegué el lacre todavía. La pego sobre el lacre y empujo de atrás. Ven, por ejemplo, en esta. Yo esta la marqué toda, hago esto, marqué esto. A esta la dejé así porque quería hacerla plana. Pero si yo le quiero dar más volumen a esto, lo doy vuelta, lo pego sobre el lacre y ven la forma, acá me quedó todo marcado. Entonces yo ya sé, de una forma, digamos, trato de observar la pieza de forma negativa y le tengo que dar, por ejemplo, más volumen acá, en esta parte, en este pétalo, acá. Entonces ahí le voy dando volumen. Esto es lo que hice acá. Acá era una pieza, una chapa plana, la golpeé toda de atrás. Una vez que la golpeé de atrás, la llené bien de lacre y la volví a pegar de frente. Y ahí trabajé de frente. ¿Estamos? Esa es una forma también de lograr volumen, golpeando. A esto se le dice cincelado, embutido y repujado. ¿No? Repujar el metal es empujarlo, darle forma a todo esto, porque esto no queda tan perfecto. Se puede llevar lo mejor posible con cinceles para no trabajar tanto. Cuanto mejor lo golpeemos de atrás, menos vamos a trabajar de frente. Pero siempre hay que retocar de frente. Hay que trabajar, hay que darle volumen.
Después se le da las texturas, los volúmenes, se maneja, pero bueno, ahí tenemos bastante profundidad, bastante altura. Esta altura se le dio dándole profundidad de atrás. Por eso esta pieza se trabajó de los dos lados. Es otra forma de cincelar. Esta pieza, para lograr esto, yo marco todo, como marco acá. Una vez que la saco del lacre, la tengo que recocer. Ustedes me preguntaran, esta pieza es de alpaca. Hay que recocerla bien. El recocerla es ponerla al rojo vivo, porque si no, no se puede golpear. La doy vuelta, la pongo sobre el lacre. Puedo utilizar varias técnicas. Puedo usar lacre con talco arriba para que no se pegue y lo pueda ir moviendo. Puedo embutir sobre un plomo. El plomo también sirve porque contiene el resto y puedo ir dándole la forma. Lo más loco es que después le va a quedar la forma de todo lo que embutieron en el plomo. Y bueno, y otra forma también de embutir es hacerlo sobre una almohadilla de arena. Pero esa generalmente son no para estas formas, que son muy complejas, que están muy marcadas, sí para embutir algo muy grande. Si yo quiero hacer una media esfera y después modelarle una flor ahí, puedo hacer una media esfera y después cincelarle una rosa arriba. Es una forma también. Eso lo puedo hacer embutiendo sobre una almohadilla de arena, porque va a ceder, necesito que ceda. Una vez que embutí eso, tengo que recocer de vuelta. Recuerden que estuve forzando el metal, tomó dureza, entonces lo voy a recocer, voy a volver a acomodar los átomos, lo lleno de lacre así, como está acá, lo dejo enfriar y después caliento el lacre de la pileta o el de la boche y lo vuelvo a pegar. Y ahí puedo modelar. Siempre hay que recocer en los pasos. De esa forma puedo trabajar.